Bueno, estamos en línea directa con Monseñor Agüer, eh, arzobispo emérito de la ciudad de La Plata, para el Instituto Nacional Garciano de Ecuador, entonces, que está realizando el Congreso Internacional Garciano, que se realizará entre el 24 y el 26 de septiembre de este año. Los organizadores, Monseñor, nos pidieron que usted diga algunas palabras de saludos a todos los participantes de este congreso que se va a realizar a través de Zoom. Y finalmente, si puede ser, su bendición. Este congreso, Monseñor, se hace por el bicentenario del nacimiento del presidente Gabriel García Moreno. Con mucho gusto. Quiero recordar que uno de mis maestros, el padre Julio Menguiel, siendo yo un muchacho, me habló de García Moreno, me hizo leer algo sobre él. Desde entonces le he cobrado una gran devoción. Yo siempre lo considero un mártir de la fe y de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Desgraciadamente, eso muchas veces no ha sido compartido por muchos ámbitos eclesiales. Lo siento mucho, porque es un ejemplo clarísimo de lo que significa la proyección de la fe en el ámbito social. Y un hombre que no ha tenido temor de enfrentarse a la masonería prepotente como siempre y triunfante, ¿no? Y bien, yo creo que en buena medida el olvido de García Moreno ha sido también porque la Iglesia ha perdido el control de la claridad de su doctrina, de su pasado, de su historia. Hoy día sería muy bueno volver a recuperar el conocimiento de García Moreno y que fuera esto, que fuera verdaderamente universal, ¿no? Yo no veo por qué no se lo ha beatificado, pero en fin. Por eso yo quisiera saludar a todos los participantes de este congreso y decirles que comparto plenamente, ¿no? La idea de un hombre extraordinario que ha sido tan beneficioso no solamente para Ecuador, es un ejemplo de lo que puede hacer un católico en el ámbito de la cultura social. Así que les quiero saludarlos afectuosamente. Espero que este congreso tenga mucho fruto y que movilice, no sé cómo en Ecuador en este momento cuál es la devoción que hay por García Moreno y demás, pero yo digo que es un personaje para toda América Latina y para el mundo, es un ejemplo. Claro, cuando la masonería empieza a adentrarse en los umbrales y luego en los vestíbulos de la Iglesia, evidentemente todas estas cosas tienen que ir desapareciendo, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco mucho esta invitación a decir unas palabras. Simplemente es esto: admiro a García Moreno, les deseo lo mejor como resultado de este congreso y les envío una cordialísima bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Monseñor. Un saludo muy, muy afectuoso de parte de los organizadores y de todos los participantes.